En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Volodymyr Zelensky visita por cuarta vez España. La cifra importa en este caso, no porque suponga algo relevante en lo diplomático, sino porque pone de manifiesto la naturaleza del conflicto en el que está inmersa Ucrania y sobre todo la estrategia de supervivencia política desesperada que está teniendo que construir Zelensky para no desvanecerse en el ruido de un contexto internacional tan convulso como el que vivimos. 4 visitas a nuestro país, decenas a otras capitales europeas y una presencia mediática sostenida que no tiene precedentes. Y es que Zelensky sabe que en el siglo XXI las guerras se ganan o se pierden, o por lo menos una gran parte de ellas, por la atención, en la batalla por tener la atención. Porque la atención, no olvidemos, ahora mismo está en otro sitio. Sabemos que en Hormuz, en el Estrecho, en Teherán, en todo Oriente Medio, con un petróleo en torno a los $100, con Trump presionando a sus aliados de la OTAN, con las monarquías del Golfo siendo bombardeadas, ahí está la atención. Ucrania ya no es esa crisis prioritaria que fue durante tiempo precedente, ahora es una crisis crónica y no de lo más preocupante, al menos para el diagnóstico del mundo. Y es que una crisis crónica cansa a los ciudadanos que ven cómo se derivan miles de millones de los presupuestos de sus países que podían emplearse para otras cosas, para sostener a alguien que está a varios miles de kilómetros. Cansa a los parlamentos que llevan años aprobando partidas especiales. Cansa a los líderes que prometieron apoyo para frenar una invasión que no han conseguido frenar ni revertir. Y sabemos que esa fatiga es algo natural, algo lógico de un conflicto que dura ya 4 años. Lo sabe Zelensky, sabe que es un problema estructural y por eso es con lo que lidia cada vez que sube a un avión y aterriza en una capital europea. Tenemos además cansancio que se traduce en obstáculos reales, concretos. Tenemos el bloqueo húngaro, por ejemplo, el préstamo de 90.000 millones para Ucrania, que no es otra cosa que una fisura que atraviesa el proyecto europeo en un momento en el que la propia Unión intenta redefinir su papel estratégico y en el que los buenos ojos con los que Eslovaquia, Hungría miran hacia el este de Europa son un elemento de fractura, sin duda. Eso sí, hay que tener en cuenta que muchos otros países, no solo estos, que son los más díscolos, están empezando a calcular los beneficios de un pragmatismo en torno a un conflicto que no les afecta directamente y que implica, si se asume en sus consecuencias últimas, que Moscú consolide parte de sus conquistas territoriales. Un cálculo feo que hasta ahora no ha sido dicho en voz alta, que se hace, sin embargo, en los pasillos. Porque 4 años después del inicio de la invasión a gran escala, la línea del frente se mueve, pero no se rompe. Rusia absorbe pérdidas humanas, pérdidas materiales, y sabemos que incluso la coyuntura global le beneficia ahora mismo, al menos en el corto plazo. No hay más que clientes que surgen en todas partes de las materias primas rusas que financian esa guerra. Sabemos que la guerra de desgaste de largo plazo favorece estructuralmente al que tiene más población, al que tiene más profundidad territorial, al que tiene más capacidad de absorber las pérdidas, al que no tiene un sistema democrático, al que no tiene que dar cuentas a la opinión pública, al que tiene recursos. Lo sabemos nosotros y lo sabe Zelensky. Por eso su estrategia de visitas continuas a sus socios, a quienes le apoyan, es una de las bases sobre las que sostiene la resistencia de Ucrania. Ucrania necesita más armamento, más dinero, más compromisos vinculantes, tanto en cuanto a su futuro europeo como atlántico, cuestiones verdaderamente delicadas, controvertidas, que no sabemos en la medida en la que se van a convertir en realidad, porque al final se está normalizando el conflicto y esa normalización es el primer paso hacia la congelación en términos favorables a Rusia, que es lo que parece está sucediendo poco a poco al principio, pero luego puede que esto se consolide. Sabemos que las promesas de incorporación a la Unión Europea se hicieron en su momento, cuando sufrió la invasión, pero que la adhesión real es un proceso que incluso en un escenario más optimista llevaría muchos años y además tendría implicaciones incluso geoestratégicas clave.
Porque ¿qué fronteras reconocería la Unión Europea al admitir a ese nuevo miembro? Las que incluyen el territorio con el que se independizó en los años 90, las que hay ahora efectivas porque no están bajo el control ruso. Esto activaría el artículo 42 del Tratado de Lisboa, el equivalente al famoso artículo 5 de la OTAN, que exige la defensa mutua cuando un socio es agredido. Nadie puede responder a estas preguntas ahora mismo y sabemos que el desafío es demasiado grande. Pero claro, ¿hacia dónde puede ir la estrategia geopolítica de Zelensky en este punto de cierta parálisis del conflicto? Porque no le queda otra que mantener la guerra visible, al menos en Europa, y a través de una presencia personal sistemática. Eso es una derivada obvia. Primera, básica. La segunda, construir relaciones bilaterales sólidas con los países, al menos con los más controvertidos, con los que tienen más miedo al oso ruso, con Polonia, con los bálticos, incluso con Reino Unido. La tercera, utilizar la guerra contra Irán como argumento indirecto. Si puedes poner recursos para otra cuestión, también los puedes poner aquí, porque además aquí también ha habido un ataque flagrante del derecho internacional por parte de Rusia. Pero existe una cuarta derivada que puede afrontar Zelensky, que no la puede ignorar, al menos no sabemos si la afrontará, y es que la negociación de un alto el fuego que no implique reconocimiento formal de las conquistas territoriales rusas, pero que de facto las congele, las acepte, quizá es el escenario más realista, el más cercano al que se puede enfrentar el todavía presidente de Ucrania, algo que en su momento fue tabú, pero que ahora parece el escenario más realista. ¿Qué sucede? Que Ucrania aún así seguiría necesitando garantías de seguridad reales y no promesas diplomáticas. Y Europa, que es el principal garante, el más implicado, el más concernido por este conflicto, como bien se ocupa la Casa Blanca de recordar, no tiene la capacidad militar autónoma todavía, al menos, para garantizar su seguridad. Así que el escenario más probable a 2 o 3 años no es una victoria militar de Ucrania, obviamente, ni mucho menos, ni que recupere los territorios ocupados. Por eso la clave para Zelensky es que una vez se produzca esa estabilización, que parece el escenario más probable, lo que venga después permita a Ucrania, en la cuantía territorial que sea, colocarse en una posición desde la que pueda sobrevivir, reconstruirse, sobre todo impedir que Moscú tenga una segunda oportunidad para seguir avanzando. Sobre todo porque tiene claro que la alternativa a esta presencia constante en Europa, en los socios, en quienes sostienen su defensa, es el silencio y la invisibilidad. Y eso es garantía de derrota, y Zelensky lo sabe. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que ha elaborado Pablo Llanone. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía. De la saga Torrente han escrito soez, desagradable, vulgar, mal escrita y peor dirigida.
Pues esta es aún peor. Torrente Presidente. 13 de marzo en Cine Yelmo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con toda la información geopolítica que elabora Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Irak, que reanuda las exportaciones de petróleo a través del oleoducto kurdo que une Kirkuk y Ceyhan. Se reintroduce así el petróleo iraquí en el mercado en un momento de gran tensión, pudiendo aportar hasta 250.000 barriles diarios. Entre tanto, Irán no cambiará su postura sobre el desarrollo de armas nucleares. Así lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqi, afirmando que las repercusiones mundiales de la guerra en Oriente Medio nos afectarán, ha dicho, a todos. Seguimos en la zona porque el presidente libanés convoca una reunión de seguridad urgente ante la intensificación de los ataques israelíes. El presidente del Líbano ha convocado esta reunión de seguridad de alto nivel ante la intensificación de los ataques de Tel Aviv y el aumento de los desplazamientos en todo el país, que ya superan el 1.000.000 de personas. Los últimos bombardeos de las fuerzas de Israel han dejado más de 13 fallecidos en Beirut. Turquía afirma que la OTAN está desplegando más defensas para proteger las bases del sur del país. La Alianza Atlántica está desplegando otro sistema de defensa antimisiles Patriot estadounidense en la provincia turca sureña de Adana. Allí se encuentra el personal de Estados Unidos y otros países en la base aérea de Incirlik. Reunión entre Volodymyr Zelensky y Pedro Sánchez. Este encuentro marca la cuarta visita oficial del presidente ucraniano a España desde el inicio de la invasión rusa. Sánchez ha reiterado el apoyo de Madrid a Kiev y ha anunciado nuevas medidas de ayuda que incrementan el monto total destinado por parte de España a Ucrania a 4.000 millones de euros. Otra visita a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pone rumbo a Washington. La líder conservadora se dará cita con Donald Trump después de asegurar que solo ayudaría a escoltar buques de petróleo en Hormuz si se llegaba a un alto el fuego con Irán. Takaichi ha remarcado que no tomará medidas que violen la ley japonesa y ha dicho que se encargará de recordar a Trump que la constitución pacifista del archipiélago nipón restringe el despliegue de efectivos de las fuerzas de autodefensa. Ursula von der Leyen visitará Australia la próxima semana entre expectativas de un acuerdo comercial. Visita de 3 días a Australia durante la que se reunirá con el primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, según han confirmado las dos partes este miércoles. El anuncio de la visita se produce 2 días después de que en una carta dirigida a líderes comunitarios, von der Leyen asegurara que nos encontramos en la recta final para concluir un nuevo acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia. Uno a punto de comenzar, otro que da pasos de consolidación. Mercosur completa la ratificación del acuerdo con la Unión Europea después de más de 25 años de negociaciones. Así es, la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y los 27 ha quedado completada en el bloque suramericano después de que Paraguay lo haya ratificado. Ha sido el último paso tras más de 25 años de negociaciones y se está llenando el camino para su aplicación provisional mientras el pacto espera la ratificación definitiva del Parlamento Europeo. Y el secretario de Economía de México viaja hasta Estados Unidos para la primera ronda de revisión del TMEC. El enviado de Sheinbaum no ha dado muchos detalles, pero ha asegurado que el principal eje que abordarán con sus contrapartes estadounidenses será la permanencia del TMEC y el retiro de aranceles. Lo harán bajo una estrategia de cabeza fría y firmeza en medio de este proteccionismo iniciado bajo el mandato del presidente estadounidense. Y vamos ya a profundizar en todos estos asuntos de los que hemos dado apenas una pincelada. Vamos con Israel. El conflicto sigue marcando la actualidad geopolítica internacional y el ejército israelí continúa descabezando al régimen de Irán. En las últimas horas se ha confirmado la muerte del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Khatib, un objetivo seleccionado astutamente. Y ahora les vamos a contar. Esta noticia llega después de que Irán, por cierto, prometiese venganza contra el Estado hebreo por el asesinato del líder de seguridad iraní, de Ali Larijani, y tomase a su vez represalias. Hay que señalar que Tel Aviv ha
amanecía hoy en medio de la calima y del humo provocado por la lluvia de bombas racimo que han acabado con la vida de 2 personas. Y en línea, precisamente con esa promesa de venganza, Teherán ha intensificado ataques lanzando misiles y drones sobre Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. De momento, se está logrando repeler los lanzamientos a base de sistemas de defensa antimisiles Patriot, que lo sabemos, porque se lo hemos contado, encarecen la guerra cada día que pasa. Y ahora es Turquía la que va a añadir más Patriot a su arsenal, Pablo. Así es, Irán, como saben, sigue encareciendo el conflicto a base de sus drones baratos y misiles industriales. Turquía ha anunciado ya el despliegue de más sistemas de defensa antimisiles Patriot de fabricación estadounidense. Se ubicarán en la base aérea de Incirlink. Esta decisión no es casual. Este enclave se encuentra a solo 150 kilómetros de Siria y se trata de un punto clave para coordinar misiones militares y humanitarias en Oriente Medio y el Mediterráneo. Además de su rol defensivo, la base es un pilar de la disuasión nuclear de la OTAN al custodiar bombas nucleares B-61 de fabricación estadounidense. La semana pasada ya se desplegó en Turquía otro sistema Patriot cerca de la base de Kurezik, otra ubicación crítica para la OTAN, ya que alberga un radar de alerta temprana capaz de detectar lanzamientos de misiles en todo Oriente Medio. Mientras este socio de la Alianza Atlántica, Turquía, se sigue alejando de su amigo socio, el régimen iraní, Israel va a por la cúpula de los ayatolás, uno por uno. La muerte del ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, supone un nuevo batacazo para el régimen iraní en medio de sospechas sobre su orfandad. Khatib ha sido un blanco muy conveniente en la coyuntura actual. Era responsable de supervisar todas las redes globales de Irán, incluidas las células durmientes en diversas partes del mundo. Con su fallecimiento, Teherán podría tener dificultades para coordinarse, con sus proxies, lo cual podría dificultar la transferencia de información táctica a Hezbollah en tiempo real en medio de la guerra. Esto podría favorecer a la ofensiva israelí sobre el Líbano, que esta mañana amanecía de nuevo con misiles alcanzando su capital, en Beirut. Los ataques de Israel han provocado ya la muerte de más de 900 personas y el desplazamiento de 1 millón de afectados en ese país. La ofensiva no da señales de acabarse y tampoco la guerra contra Irán. Y es que Donald Trump vuelve a mostrarse ambiguo sobre la duración del conflicto. Ayer mismo dijo que por poder se podría finalizar esta misma semana, pero que Washington no lo haría. Para algunos analistas, el conflicto solo se podrá acabar cuando se produzca una nueva fase de la guerra. O bien una incursión terrestre o bien una revolución desde dentro del propio país persa. Rafael Calduch, catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Que hace falta una fase final para derrocar al régimen, ya sea por rebelión controlada desde fuera por Israel y Estados Unidos, con los kurdos, etcétera, o ya sea por intervención directa de tropas extranjeras, incluidas las de Estados Unidos. Sin esa fase final, la guerra se va a cerrar en falso. Pero ¿hasta qué punto es posible que veamos una incursión terrestre en Irán? Pues bien, ayer Trump decía que no descarta esa opción y que no tiene ningún miedo de que Irán se pueda convertir en otro Vietnam. ¿Tiene miedo de esa posibilidad? Le preguntaba, escuchábamos un periodista, a lo que él respondía que no tiene miedo de nada. Acto seguido, comenzó a arremeter contra la OTAN, contra la Alianza Atlántica, por mostrarse tan poco dispuesta a participar. Well, I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. Siempre cunden las críticas en torno al papel que está haciendo la Alianza Atlántica en todo este conflicto. Sin embargo, hay que recordar que la operación se lanzó de forma unilateral por parte de Estados Unidos y no apeló a ninguna operación defensiva, que es lo que contienen los estatutos de la Alianza Atlántica. El caso es que Trump se muestra una y otra vez decepcionado con sus socios europeos, pero esa decepción también se extiende a socios que no forman parte de la alianza, pero hacia los que parece haber depositado en su momento una gran confianza, como es el caso de Japón. Hoy su primera ministra, Sanae Takaichi, viaja a la capital de Estados Unidos y la idea que tiene es dejar claro que no se piensa sumar a la ofensiva estadounidense e israelí sobre Irán, y eso a pesar de la insistencia y la petición del presidente republicano. Estaba explicando la responsable política de Japón, antes de emprender su viaje a Japón, a Washington, que Japón, solo puede hacer lo que la ley le deja, es decir, no puede movilizar integrantes de sus fuerzas de autodefensa hacia misiones exteriores como los de Oriente Medio.
Precisamente hay que recordar que esa limitación es constitucional y la impuso el propio Estados Unidos después de derrotar a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Está siendo víctima, en este caso Trump, de las propias políticas exteriores de Estados Unidos. Y en esa línea, Takaichi aseguraba que no piensa enviar escolta para buques petroleros a Hormuz hasta que no se alcance primero un alto el fuego en Irán. ¿Qué cabe entonces esperar de la cita entre Takaichi y Trump? Pues la primera ministra japonesa va a trasladar a su homólogo estadounidense los fundamentos legales de su Estado. Y por eso lo que nos preguntamos es qué puede y qué no puede hacer Japón en un escenario bélico tan complejo como este. ¿Cómo ha afectado su legalidad vigente a otras situaciones similares en el pasado? Nos lo cuenta Gemma González. Japón vive bajo una de las constituciones más singulares del mundo, la de 1947, cuyo famoso artículo 9 renuncia explícitamente a la guerra y prohíbe el uso de la fuerza como herramienta de política exterior. Esto significa que las fuerzas de autodefensa de su país está estrictamente limitado a la defensa del territorio y a misiones no ofensivas, lo que impide que Tokio participe en operaciones militares de combate en el extranjero, incluso cuando se trata de apoyar a aliados como Estados Unidos. Esta limitación también condiciona su relación con la OTAN. Japón no es miembro, pero coopera estrechamente y en caso de un escenario equivalente al artículo 5 sobre la defensa colectiva, su implicación sería sobre todo logística o de apoyo, ya que su marco legal no permite intervenir directamente en combate, salvo en situaciones extremas ligadas a su propia supervivencia. Esta misma restricción se ha visto en conflictos como Irak o Afganistán, donde Japón contribuyó con reconstrucción, financiación o apoyo técnico, pero evitó siempre el combate directo. Hoy, el debate sobre reformar esta legalidad sigue abierto, impulsado en su momento por líderes como Shinzo Abe, aunque genera división interna. Japón no está solo en este tipo de limitaciones, ya que otros países como Alemania, con fuertes restricciones históricas al uso de la fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, comparten, aunque de forma más flexible, una cultura estratégica marcada por el rechazo a las operaciones ofensivas. Y cambiamos de asunto porque en la que ha sido la cuarta visita de Volodymyr Zelensky a España desde que comenzó la invasión rusa, Pedro Sánchez ha reafirmado el apoyo de España a Kiev en la guerra y ha anunciado nuevas medidas que incrementan el total entregado por parte de España a 4.000 millones de euros, Pablo. Sánchez ha comenzado la comparecencia ante los medios recordando que pese a la atención mediática que el conflicto de Oriente Medio está recibiendo, nada, ha dicho, nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania. Tras insistir en que la Unión Europea debería extenderse hacia el país ucraniano, Sánchez ha anunciado nuevas ayudas para Kiev. En primer lugar, un nuevo compromiso dotado con 1.000 millones de euros para el año 2026 en apoyo bilateral militar. Y de esta forma, como saben los medios de comunicación que han ido narrando todas las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de estos más de 4 años de guerra, de esta forma el apoyo de España desde el comienzo del conflicto en este ámbito bilateral militar asciende a casi 4.000 millones de euros. Lo particular de esta ayuda, ha dicho Sánchez, será la coproducción y la cofabricación en el ámbito de la defensa industrial. Para ello, ha explicado, se han llegado a diversos acuerdos entre el Ministerio de Defensa, empresas españolas y empresas ucranianas. Otra de las medidas de apoyo será, según ha dicho Sánchez, el apoyo a herramientas europeas que estimulen la financiación para Kiev. En este sentido, cabe recordar que mañana se tratará de aprobar el nuevo paquete de ayudas en la cumbre del Consejo Europeo. Se desbloquearán 90.000 millones de euros para los años 2026 y 2027 para Ucrania, después de haber levantado el veto de Hungría y Eslovaquia. Y seguimos con otro asunto relacionado al final con todas las circunstancias controvertidas que tenemos en el orden mundial y en este momento concreto, en esta coyuntura, porque vuelve a fluir el petróleo iraquí y lo hace a través del oleoducto que conecta Kirkuk. Recuerden, ciudad muy mentada en pasados episodios internacionales, conocido como el Jerusalén kurdo, con el puerto turco de Ceyhan. Este acuerdo histórico viene a reintroducir el petróleo iraquí en el mercado y lo hace en un momento muy propicio porque hay gran tensión en el mercado energético, lo sabemos. De hecho, muchos relacionan la noticia de esta reapertura con la bajada del precio del crudo en las próximas 24 horas, pero otros, no obstante, le dan bastante más importancia al levantamiento de las sanciones a Rusia, que al final es uno de los grandes productores. Joel Grau es consultor marítimo y profesor de navegación en el Instituto Marítimo Nacional de Irlanda.
sacar crudo de Ceyhan, sacar crudo de lo que es Mar Rojo a través de las tuberías East-West de Arabia Saudí y de Fujairah, pero Fujairah también se ha atacado, por lo tanto estamos teniendo ahí problemas. Estamos intentando sacar crudo por debajo de las piedras. Todo lo que sea meter barriles en el mercado es positivo, pero yo creo que ahí el papel de Rusia es fundamental a efectos de liberar el mercado, permitir que esos crudos, esos refinados rusos se puedan vender. El caso es que la reanudación de las exportaciones de este crudo suscita esperanzas de un cierto alivio ante las interrupciones en el suministro de petróleo, pero también genera ciertas dudas sobre el trasfondo geopolítico que tiene la operación. ¿Qué supone que Turquía y los kurdos colaboran en esa exportación de petróleo cuando han tenido y tienen un conflicto larvado desde hace décadas, aunque se ha ido encaminando y encauzando en los últimos tiempos? Porque este oleoducto que conecta Ceyhan y Kirkuk estaba sin articular y sin aprovechar. ¿Por qué este inesperado acuerdo? ¿Qué puede significar para Irak retomar estas exportaciones, Pablo? En geopolítica, las alianzas más relevantes no siempre son las más evidentes, y la relación entre Turquía y el Kurdistán iraquí lo demuestra con claridad. Podríamos pensar que, dada la histórica tensión de Ankara con los kurdos secesionistas, especialmente con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, su vínculo con Erbil, es decir, la capital del Kurdistán iraquí, sería igualmente hostil. Sin embargo, ocurre justo lo contrario. Desde hace más de una década, ambas partes han tejido una relación pragmática basada en intereses económicos, con el petróleo como eje central. El oleoducto que conecta a Kirkuk con Ceyhan, operativo desde los años 70 y ampliado en los 2000, ha permitido exportar cientos de miles de barriles diarios, en torno a unos 450.000 barriles por día en sus mejores momentos. Esto ha convertido a Turquía en un corredor energético clave y al Kurdistán iraquí en un actor exportador pese a no tener salida al mar. Para Erbil es una cuestión de supervivencia económica. Para Ankara se trata de una oportunidad estratégica de influencia y de negocio. No solo se posiciona como un hub energético en la región, sino que además debilita al PKK, ya que con ello divide a los kurdos y también además gana influencia en el norte de Irak. Pero recordemos que este oleoducto se encuentra paralizado desde hace años. ¿Por qué? Pues bien, el gobierno central de Bagdad nunca ha aceptado del todo estas exportaciones independientes entre el Kurdistán, una región semiautónoma dentro de Irak, y la ciudad turca de Ceyhan. En 2023, Irak llevó el caso a arbitraje internacional y ganó, ya que se consideró ilegal que Turquía facilitase ventas sin su consentimiento. El fallo obligó a detener el flujo del oleoducto, provocando pérdidas millonarias y tensiones políticas. Ahora, con la reanudación del bombeo de petróleo, se abre una nueva etapa. El acuerdo apunta a que Bagdad recupere el control formal de los ingresos, aunque con mecanismos para compensar a la región kurda, lo que podría aliviar tensiones internas y devolver estabilidad al sistema energético iraquí. Aún así, la gran incógnita sigue abierta. Si este entendimiento será duradero o simplemente otro equilibrio temporal en una región donde, como demuestra este caso, los intereses económicos suelen imponerse, al menos por un tiempo, a las divisiones políticas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Del 19 al 20 de marzo llega Citex. Beyond Worldwide y Best Venture te presentan el mayor evento de innovación, tecnología y emprendimiento de Europa en el parque empresarial más grande de España, Sevilla Tech Park. 2 días con los speakers más influyentes del mundo, líderes empresariales, inversores y compañías que están redefiniendo el mercado. Networking real, oportunidades reales, negocio real. 19 y 20 de marzo. Consigue ya tu entrada en ctx-mediotech.com. Citex, donde se decide el futuro. Cierre de mercados es como el punto en la I.
un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. ¿Sientes que la tecnología avanza más rápido que tu negocio? Inteligencia artificial, blockchain, computación cuántica no son el futuro, son tu presente. En Digital Business te damos las claves para dominar estas herramientas y anticiparte. Transforma tu empresa, optimiza tus ventas y lidera el Digital Business. Cada lunes a partir de las 11:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Wall Street abre a esta hora, lo hace con mucha cautela mientras sigue presionando al alza el precio del petróleo, con el Brent cotizando en torno a los $105. El West Texas lo tenemos en $98, subiendo más de un 2%. El encarecimiento del crudo planea sobre la reunión de esta tarde de la Reserva Federal en un contexto en el que los inversores evalúan el impacto inflacionario del conflicto en Oriente Medio y la trayectoria de los tipos de interés. Para la decisión de tipos de la Fed de esta tarde no se esperan cambios, pero sí se esperan, y con mucha expectación, los comentarios que puede hacer su presidente Jerome Powell sobre inflación y crecimiento. Powell podría ofrecer algunas claves sobre cómo el Banco Central está evaluando los riesgos para la economía en medio de la guerra con Irán. La inflación ya era elevada incluso antes de que el conflicto provocara un alza de los precios del petróleo, pero los operadores de bonos están deshaciendo las apuestas que llevaron a los mercados a descartar recortes de tipos por parte de la Fed este año. Hoy además se cotiza un dato de inflación mayorista que se ha publicado ya antes de la apertura. El índice de precios al productor se ha acelerado inesperadamente en febrero con respecto al mes anterior, lo que refleja el aumento de los costes de bienes y servicios. El índice de precios al productor sube un 0,7% tras un incremento del 0,5% en enero. El índice subyacente de la inflación mayorista, que excluye alimentos y energía, también aumenta un 0,5%. Este dato añade más presión, si cabe, a la Fed para no bajar los tipos de interés. Así vamos a repasar cómo se están comportando los índices neoyorquinos en estos primeros compases de la sesión. El Dow Jones Industriales abre con una caída del 0,45%, hasta 46.780 puntos. El S&P 500 en 6.689, se está dejando un 0,40%, prácticamente lo mismo el Nasdaq Composite, hasta 22.388 puntos. En el mercado de renta fija tenemos la rentabilidad del bono americano a 10 años tras la publicación de ese dato de inflación mayorista, repuntando hasta el 4,22%. Y en el mercado de divisas, el dólar también se aprecia un 0,31% frente al euro, cruzándose en 1,15 unidades. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Parece que Europa, en su afán por tener autonomías, tanto desde el punto de vista de defensa como energético, despierta, y después de décadas en las que la energía nuclear ha sido tratada como un gran problema y en la que se ha luchado activamente desde muchos foros de poder por retrasarla o por incluso abandonarla, se dan cuenta ahora desde Bruselas de que no es otra cosa más que un suicidio en cuanto a esa autonomía, prescindir de una energía que ahora mismo es la única capaz, sobre todo en un territorio en el que ni siquiera hay fósiles, energías combustibles fósiles, para compensar nuestra dependencia de factores y elementos externos. La paradoja es que seguimos teniendo ciertas dependencias, aunque apostáramos por ellas, en que quienes lo articulan no están muy convencidos o no lo parecen. En cualquier caso, es un asunto del que hay que tratar con interés y en profundidad, porque es fascinante y el futuro de la autonomía energética europea puede depender de ello. Por eso vamos a hablar durante los próximos minutos con Francisco Tarín. Fue presidente en su momento del Grupo de Trabajo sobre Enriquecimiento de Uranio de World Nuclear Association, miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Suministro de Euratom en representación de España y trabajador y formado en esos ámbitos en la industria nuclear, por lo tanto experto en energía nuclear. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. No sé qué cara se te quedó cuando escuchaste a von der Leyen reconocer en un discurso ante todos los europeos que reducir la energía nuclear en nuestro continente fue un error estratégico. Tú llevas muchos años en el sector, has desarrollado una carrera profesional muy larga y los expertos lleváis muchos años advirtiendo de que los políticos se equivocaban. Exactamente, eso es. Pues no me sorprendió porque los políticos reaccionan a fuerza de bofetadas, ¿no? Y llevábamos 2 bofetadas bastante importantes, que era la del señor Putin invadiendo Ucrania y ahora la de la crisis energética esta producida por el señor Trump. Y además he estado trabajando en ese plan estratégico durante estos 2 últimos años, porque a partir del primer shock de la invasión de Ucrania, pues Europa dijo, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces ya crearon lo que se llama la Alianza Industrial Europea para los Small Modular Reactors, para estos reactores pequeños, ¿no? Uh-huh. Y hemos estado trabajando pues 2 años prácticamente en esto. Empezó la alianza en el 2024, a principios, y hemos concluido el plan estratégico como a final de 2025. Yo creí que esto iba a tardar más en llegar a los políticos. Las cosas de palacio. Exactamente. Pero yo creo que esta bofetada última ha empujado a los políticos a salir rápidamente. Y me ha gustado el discurso de von der Leyen. Me ha sorprendido porque ella fue una de las ministras de Merkel que cerró las nucleares alemanas por una cosa de cortoplacista. Para echarse en manos de la energía rusa. Exactamente, eso, y que los verdes les dejaran gobernar. O sea, que en fin, cosa... Se habla de planes de largo plazo, de unos a 2050, de otros a 2030 con los SMR. Yo te pregunto, ¿los plazos, como experto, son realistas o al final son declaraciones de intenciones de políticos? No, como he estado trabajando de lleno en eso, si quieres te cuento un poco el plan. El plan es, digamos, que la idea era, bueno, se fijaron 10 objetivos estratégicos, entre ellos cosas que has mencionado tú, de independencia energética, abaratar costes para que nuestra industria europea sea competitiva, crear la cadena de suministro aquí en Europa, porque a veces tenemos, por ejemplo, incluso en el uranio enriquecido tenemos dependencias de Rusia todavía, entonces tenemos que completar esa. Y entonces de esos 10 objetivos estratégicos se crearon 8 grupos de trabajo. Entre ellos yo estaba en el 7, que era el del combustible, que era eso, completar la cadena estratégica de suministro de combustible. Y luego ese es el más interesante en el aspecto de que somos dependientes. Sí, bueno, también somos dependientes en algunas otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en gente hay una cosa que es formación. Pues en recursos humanos somos los primeros. Tenemos 500.000 de trabajadores en el campo nuclear, más que los americanos, más que los rusos, más que los chinos. Sí, pero también hace falta formar a la gente porque nos jubilamos ya. Claro. Esto. Y entonces, pues esos grupos de trabajo eran eso, formación, investigación y desarrollo para estos nuevos reactores que necesitan mucha investigación, mucha innovación, el combustible nuclear, la seguridad nuclear, que es un follón tremendo porque los americanos tienen la NRC, la Nuclear Regulatory Commission, única. Aquí tenemos 27 reguladores. Entonces,
no podemos aprobar un reactor para funcionar en Francia y que luego haya que aprobarlo en 26 países. Ahí habría que tener otra cesión de soberanía. Justo. Entonces, la idea es que se pongan de acuerdo los reguladores, lo que se llama la ENSREG, y la ENSREG está de observador en esta alianza industrial, ¿vale? Y bueno, pues se han hecho estos 10 objetivos, 8 grupos de trabajo, y se buscaron 9 proyectos de reactores modulares pequeños. Los demás, los que Europa creyó que eran más factibles. De los 20 y tantos que se presentaron, eligieron a 9. Y entonces hay otro grupo de trabajo con esos 9, y hay una interrelación. ¿Qué necesita el reactor? Por ejemplo, el de Zoraison, que es donde yo trabajaba, fue elegido, con lo cual yo estaba trabajando en un lado y en otro para ayudar al reactor que se había sido elegido, ¿no? Y entonces hemos estado 2 años y hemos acabado haciendo el plan estratégico, y esto de von der Leyen es como la cereza, ¿no? ¿Sí? Oye, Francisco, pero sabemos que es complicado poner en marcha centrales nucleares, así en general, sí, sin matizar demasiado. También sabemos que los 80, con la crisis del petróleo de los 70, fuimos capaces de poner en marcha un montón de centrales, sí, de las tradicionales, de las que exigen más esfuerzo. Al final, los SMR, que tienen ventaja en cuanto a facilidad de construcción frente a un EPR convencional, se podrán construir en poco tiempo. Sí, siempre lo hemos dicho. Es cosa de financiación, que luego tenemos que hablar, porque la financiación es uno de los grupos más importantes y la cosa crítica y más débil, yo creo, de lo que... Si quieres hablamos ahora, sí, porque para que no se nos vaya. Sí. Bueno, la financiación, si miráis lo que dijo von der Leyen y el resultado final, nombró 200 millones de euros en garantías, no en ayudas directas, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando la oí dije, pues es una birria. Yo cuando la escuché pensé que se había olvidado 200.000. Sí. Es curioso porque sí, otra cosa que ha salido de este plan y que yo creo que mencionó von der Leyen al final, es que vamos a necesitar con este plan de impulso de la energía nuclear, digamos, los SMRs es un pilar fundamental, luego te cuento también, porque, digamos, los SMRs tienen mejor prensa, claro, ¿vale? Pero lo que hace falta es grandes, pequeños, cadena de suministro del combustible, etcétera, etcétera. Entonces, se necesitan 241.000 millones de inversión hasta el 2050, si queremos... ahí sí que están los 1.000 al final. Ahí están los... y esos 240.000 tendrán que venir de lo que se pueda, ¿vale? Claro. Pero ahora para lanzarlo sacan 200 millones... que es de estos de garantías que salen del sistema de comercio de emisiones. Digamos, ¿vale? Y el mercado de... Pero es una garantía, no es ayudas directas. Si comparamos por ejemplo, los americanos que llevan 3, 4 años ya lanzando todo esto mucho más, pues solo tienen 900 millones en ayudas directas regaladas, tal. O con proyectos concretos como Holtec con la Tennessee Valley Authority, pues 400 millones, ¿vale? Y nosotros empezamos por 200. Y luego, si comparamos con el Reino Unido, otro que se ha salido de la Unión Europea y que quiere tener toda la cadena de suministro en su país, está apoyando, ha dado 2.500 millones de libras. Solo un país, que son 3.000 millones de euros. O sea, fíjate, muchísimo más que Europa. Solo en comprar terrenos para poner SMRs se ha gastado casi los 200 millones que no queremos. Quiero decir que comparados, los otros grandes competidores, Rusia y China, eso no tiene problema. Es el Estado, estatal, sí, plan quinquenal y hacer lo que dicen, ¿no? Me hablabas, no solo hacen falta SMRs, ese es el primer paso, pero hay reactores de cuarta generación, hemos hablado alguna vez, los de sales fundidas, los de alta temperatura, hay muchas tecnologías. ¿Dónde crees tú que en los reactores grandes que se van a intentar poner en Europa va la tecnología? ¿Hacia qué tecnologías van o hacia qué tipologías van? Los grandes está claro, va a ser pues el AP1000 de Westinghouse, uno de agua ligera a presión, o los EPRs de los franceses, que serán más simplificados, y que ya está previsto 6, ¿no?, por ahora. Es decir, que serán la tecnología actual, ¿vale? O los coreanos de KHNP. Pero eso sería depender de exteriores. Sí. Pero lo curioso es que una vez que tiene la central, aquí lo caro es la máquina. Entonces, una vez que la tienes en Europa, ya solo necesita el combustible que esté en Europa, que sería el caso, y es decir, que no estaríamos sujetos a estas crisis, ¿vale? ¿vale?
Pero ahí está la madre del cordero también, Francisco. Sí. Esa dependencia de Europa, de Rosatom para el enriquecimiento de uranio, para el suministro de combustible, nos hace al final, en ese punto, eso hay que compensarlo ya, porque si no somos dependientes del petróleo y del gas, pero lo somos del combustible atómico. No, eso ya estamos en ello. Una de las han dado ya 3 créditos el Banco Europeo de Inversiones, que preside nuestra Nadia Calviño, ya ha dado 3 préstamos gordos, y uno de ellos de 400 millones es a Orano, para que amplíe la capacidad de enriquecimiento en Francia, ¿vale? Entonces, no solo Francia, la otra compañía europea, que es Urenco, también está ampliando en Alemania, en Holanda, y curiosamente también en el Reino Unido, pero necesitábamos también independizarnos de Rusia en cuanto a lo que se llama el jaleo, que es el enriquecimiento de entre 5 y 20, que eso no tenemos, ¿no? Y entonces, claro, pues Urenco estuvo dudando entre Estados Unidos, que tiene unas plantas, o el Reino Unido. Nunca se le ocurrió ponerlo en las otras dos, porque estaba en Europa, que no iba y en cambio el Reino Unido le dijo, aquí están ayudas y tal, y van a poner la planta de jaleo que será muy importante para muchos de estos pequeños reactores que necesitan el uranio mucho más enriquecido. Claro, eso es interesante. Más enriquecimiento es otro proceso, es más complejo a lo mejor. Entonces necesitas separar las centrifugadoras, es decir, ha elegido el Reino Unido, no ha elegido ni Alemania, por supuesto, ni Holanda, no ha elegido Europa, ¿no? Es una pena. Consideramos a los británicos como amigos occidentales, como consideramos a Estados Unidos. Ellos hablan del continente, ellos no se sienten europeos. Entonces, en principio, creo que nos darán el jaleo de ellos. Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Chequia tienen reactores de diseño soviético, ruso, y necesitan el combustible de Rosatom. ¿Esa dependencia es estructural o la vamos a poder compensar? Estos países tenían una dependencia 100% de combustible. O sea, Rusia se los vendía ya fabricado, ¿no? Y esa es la mayor preocupación que teníamos en Euratom, que por la seguridad de suministro y los planes que teníamos era ese, ¿no? Se están independizando. Ya tienen contratos para el uranio con Cameco, para enriquecimiento con Urenco, y para fabricación con Westinghouse y en USA, que ha sido licensee de Westinghouse para... De hecho, hace años suministramos un combustible hexagonal para los reactores rusos de Loviisa, en Finlandia. Esto se ha vuelto a desempolvar y, digamos, yo creo que fue la semana pasada, llegó el primer envío de elementos combustibles desde Juzgado, desde España, a Loviisa. O sea que... me ha alegrado porque hace 3 o 4 años lanzamos este tema, pero... Qué bueno. O sea que... Y lo mismo está pasando con los otros países, es decir, que se están intentando desenganchar, o al menos que no sea al 100%. Otra cuestión relevante para entender también ese despliegue, en este caso no de dependencia europea, sino de modelos. El de Rosatom, que construye centrales en Turquía, en Egipto, en Bangladesh, en muchas partes del mundo. No sé si está bien hecha la comparación, pero es un proyecto llave en mano, ¿no? Financia, construye, lo opera. Y lo opera. Es tremendo, ¿no? Esto puede generar riesgos geopolíticos, pero es atractivo para países terceros que les ofreces eso. Los países que no tienen dinero para un gran proyecto como este, que ahora mismo son como 10.000 millones de euros una planta de 1 gigavatio, pues claro, acá en manos de los rusos o de los chinos, que tienen el mismo modelo prácticamente, ¿no? Es decir, y son los que dominan el mercado mundial. Por ahora sí. Solo, digamos, los coreanos son los que han conseguido poner 4 plantas en los Emiratos, que tienen mucho dinero, pero es porque los de Emiratos tienen mucho dinero para pagarse el asunto, ¿no? Ahora Occidente intenta reaccionar en cierta medida, pero claro, yo te pregunto desde el punto de vista empresarial, industrial, ¿tiene capacidad industrial real las asociaciones, las uniones que surgen desde Occidente para competir con este modelo BOO ruso o el chino, o vamos tarde? Yo creo que vamos tarde, pero no sé, deberíamos despertar. A fuerza de bofetadas yo creo que estamos despertando, pero vamos un poco tarde, porque, hombre... si consideramos Occidente, pues claro, Westinghouse, General Electric, que tiene incluso reactores en el plan europeo, porque Small Modular Reactors, pues hay de General Electric también. Pero bueno, muchos de esos componentes, como ya llevamos muchos años, por ejemplo en España, pues colaborando con Westinghouse y con General Electric,
pues equipos nucleares hace los generadores de vapor. O sea, que quiere decir que tenemos una capacidad industrial en España increíble, para que podría aprovecharse para estos planes europeos, digamos. España tiene ingenieros nucleares de primera línea, tiene know-how, tiene saber hacer. Eso es. Pero tenemos 7 centrales nucleares, si no me equivoco, hablo de memoria. Se aportan una parte importante, no sé si el 19, 20% del mix, pero seguimos empeñados en cerrarlas. Sí. Es que cuando Europa nos dice que no, que se da dinero y que son básicas para la autonomía estratégica. Sí, es increíble. Yo espero que ahora con este plan, ayer estuve leyendo el plan estratégico de investigación y desarrollo que hay en España vigente y se va a preparar uno nuevo, ¿no? Entonces yo me lo miré y resulta que había un hueco enorme, no había nada de inversión teniendo un sector nuclear tan potente, no había nada en fisión. Solo, claro, estaba orientado a cerrar los reactores, es decir, residuos, seguridad nuclear y tal, eso. Y entonces yo le dije a los responsables políticos, le dije, aquí hay un hueco, y yo digo, y en base al nuevo, porque ellos dicen que están alineados con Europa, la descarbonización, la seguridad del suministro, y entonces dice, bueno, pues si estás aliado con Europa, este hueco habrá que rellenarlo, porque es lo que les dije. Nosotros tenemos un sector nuclear poderosísimo, y no tenemos ninguna startup, porque aquí se basa este plan en ayudar a startups a desarrollar pequeños reactores revolucionarios que necesitan mucha investigación y desarrollo y mucha financiación. Bueno, pues no generamos tejidos y no generamos tejido, pero tenemos tejido y no tenemos startups. Y luego me voy a Dinamarca y hay 2 startups danesas y no tienen nuclear. Y me toca llamar a los de equipos nucleares o a esto para que les ayuden a desarrollar. Y entonces dices, esto no tiene sentido. O sea, España que va a ayudar, es decir, y más aún ahora con este nuevo plan estratégico, si somos serios y decimos que estamos alineados con Europa, tendremos que dedicar. En un momento al final, incluso yo creo que sí, con problemas españoles, como por ejemplo una red eléctrica que está al máximo, que no se pueden desarrollar nuevas, por ejemplo, concentraciones urbanas, porque se dice que no hay capacidad para atenderlas y vas a despreciar el 20% de tu producción, si es que no tienes manera de sustituirlo. No tiene sentido. Y un punto que no hemos hablado del plan europeo, de Small Modular Reactors, y fíjate que ese primer grupo de trabajo es desarrollado un mercado no solo eléctrico, o sea, las nucleares generan una electricidad estable, dan estabilidad a la red, etcétera. Pero necesitamos descarbonizar muchos sectores, por ejemplo, el de la calefacción de las ciudades. Y es más difícil, no es tan fácil. Bueno, sí, podemos electrificar, pero ahí, por ejemplo, uno de los reactores que ha sido aprobado es un reactor pequeñito que opera a una temperatura menor, 100 y pico grados, pues para dar por los radiadores. Los rusos tienen cosas de estas, los chinos. Pues oye, vamos a poner un reactor pequeñito, mucho más seguro, con una temperatura más baja, menos presión, y vamos a calentar las ciudades, y así nos evitaremos enchufar el gas en las ciudades. O para la industria química, o las cementeras, el acero, y para eso están los reactores de 4ª generación, que también se han aprobado otros 3, 2 de refrigerados por plomo, y este de Horizon, donde yo trabajé con sales fundidas, que operan a temperaturas mucho mayores. Y entonces, porque ahora mismo el cemento, las químicas y tal necesitan Tenemos un montón de industria electrointensiva que no puede y que no pueden funcionar en condiciones, y tenemos los centros de datos que son el oro del futuro. Ese es el más importante. El más importante es que necesitamos un suministro. Bueno, en América ya lo que están haciendo es, como es difícil que las redes sigan a estos y tal, y se necesita mucha energía, lo que están haciendo Meta, Amazon, Microsoft y todo esto es decir, no, yo o me compro una central grande ya que iban a cerrar, o voy a poner 6 reactores modulares u 8 reactores modulares solo para mí. Es decir, la estrategia no va a ser voy a la red, que habrá renovables con nuclear. Sin autoconsumo, pero a lo bestia. A lo bestia, eso es. Yo cojo y me compro mi planta para generarme, porque necesitan energía 24 horas al día, todos los días. Y eso va a aumentar la demanda mundial
también en global, ¿no? Entonces, el uso de la inteligencia artificial. Claro, necesitas mucha energía, necesitan ese tipo de avances. Por cierto, la IA está aportando algo, no en el caso del consumo, sino en cuanto a los diseños o en cuanto... Sí. No sé hasta qué punto puede influir. No, ayuda. El otro día estuve en una videoconferencia y era sobre eso, cómo se aplica la IA a la energía nuclear. Y claro que ayuda a los diseños, a muchas cosas, revisión de documentación. Es decir, por ahora están más aplicándolo a las centrales nucleares actuales y demás, pero evidentemente va a ayudar también en esto. El caso, Francisco, que a mí me deja intranquilo, es que no sé si Europa, España ahora mismo lo doy por perdida, lamentablemente, pero no sé si Europa dice todo esto con la boca pequeña, porque tenemos a Leyen, tenemos a Teresa Rivera, talibán contra las nucleares en España, teniendo que ser la que impulsa el plan de 240.000 millones. Eso es. Hasta 2050 tenemos lo has dicho tú, Leyen, que fue ministra de un gobierno que cerró. Tenemos... Sí, bueno, y tenemos al ministro, al comisario de Energía es Dan Jorgensen, que cuando yo estuve en Dinamarca era el más antinuclear que yo he visto, más que Rivera. Curiosamente, entonces, hace unos pocos años, Dinamarca tenía un 22% de la opinión pública favorable a la energía nuclear. Era el que menos apoyo, con lo cual el ministro estaba en su salsa. Después de la invasión de Ucrania, pasaron del 22 a más del 50. Y ayer leí que estaban en el 66. Es el país, Dinamarca, que más ha subido en percepción positiva de la opinión pública. A lo mejor también porque vieron a que Dan Jorgensen se fue a Europa y cambió todo. Claro. Pero eso es una cosa que me preocupa. Este plan tiene buenas ideas, pero lo que me preocupa es que está von der Leyen, está Dan Jorgensen y la señora Rivera y la señora Calviño con el Banco Europeo de Inversiones, que sí que está dando créditos para este plan, pero no son muy convencidos. Entonces yo no sé la pasión que van a poner en el tema, pero Europa necesita un cambio de rumbo bestial. Lo que está claro es que los combustibles fósiles son finitos y que además, Europa no los tiene. No los tiene. Eso es punto 1. Punto 2. La renovable, que es muy interesante y que está muy bien, que se aporte en distintos órdenes, puede ser geotérmica, puede ser mareomotriz, puede ser solar, hay muchísimas, y Islandia la aprovecha de una manera, España la aprovecha de otra, pero no es suficiente. Eso es algo físico. Sí, es totalmente físico. Hay un libro que se llama Ballenas, Elefantes y Albatros, me dijiste, sí, de Vicente Padilla, que es maravilloso. Llega a la conclusión de que la energía solar y las renovables en general, pero son muy difusas, ¿no? Entonces, llega incluso a hablar de la segunda ley de la termodinámica. A través de un modelo matemático nos demuestra... Pero demuestra que, dado todo este aumento de energía, y además que tenemos que sacar al resto de los países que están en vía de desarrollo, necesitamos tanta energía que vamos a necesitar, y si queremos prescindir de los combustibles fósiles, se necesita una energía mucho más... concentrada, ¿no? Concentrada. Eso es. Y esa es la nuclear. Porque con lo otro necesitaríamos cubrir más de media África, y bueno, no veas el coste, y luego cómo te trae la energía a Europa y a América, y imagínate, cubrir media África. La conclusión es que es imposible 100% renovables, es que queremos en nuestro país 100% renovables, que no se puede, que es imposible, que va contra la ley de la física. Bueno, igual se entierran y se convencen, pero bueno, seguiremos luchando por ello, porque al final es una cuestión de responsabilidad y de autonomía de Europa. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Francisco Tarín, experto en energía nuclear, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos reflexionado sobre la visita de Zelensky a nuestro país y sobre la necesidad de que nos demos cuenta que hay que ser autónomos y que la nuclear, lo energético, es imprescindible. Sean felices, pasen buena tarde y hasta mañana.
¿Buscas una ruta para esta Semana Santa? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Cultura, historia, astronomía, arte, naturaleza, gastronomía. Elige la ruta Campos del Renacimiento. En Palencia con P. Diputación de Palencia. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Sintoniza.